Listo. Muy buenos días, saludos a todos, estimados amigos. Eh, Hoy tenemos programado nuestro webinar del mediodía, ¿no? Agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Tenemos como invitado a Juan Carlos Calvo, psicoterapeuta gestáltico de Madrid, España. Vamos a esperar unos minutitos que comiencen a ingresar, un minuto para ya empezar con todos, ir viendo también cuando se van conectando a este mediodía acá. Sí, saludando a todos nuestros amigos de Lima, también algunos que nos siguen de otros países y otras ciudades de Perú también, a todos nuestros amigos de Perú, algunos que nos siguen de Ecuador, también de Argentina, supongo también del mismo España, que ahora Juan Carlos también, seguro algunas personas los vienen siguiendo. Vamos como presentando un poco. Hoy día tenemos el tema de la visión sistémica de la terapia gestal. Juan Carlos es psicólogo clínico sanitario, psicoterapeuta gestal por la Escuela Madrileña de Terapia Gestal. También tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Comillas. Tiene también estudios en constelaciones familiares, programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana. Es miembro didáctica y supervisor de la Escuela la Asociación de Terapia Gestal de España y profesor colaborador en diversas escuelas gestal y de la Fundación Claudio Naranjo en el área de educación y encuentros de familias. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Gracias por venir aquí a compartirnos en este webinar tu experiencia, tus conocimientos sobre gestal y este encuentro con la sistémica. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, a ti y a tu escuela por invitarme, ¿no? Y nada, muchas gracias por la presentación. Yo contaros un poquito mi visión, mi experiencia en este trabajo. Yo soy gestaltista desde hace ya 25 años. Como he dicho, tengo otras formaciones en psicoanálisis y otras formaciones parecidas, pero en esencia me considero gestaltista. Creo que la Gestalt es la herramienta o la filosofía, la forma de trabajar con la que mejor me adapto y la que más me ha servido, sobre todo a mí personalmente y también en mi forma de trabajar. Considero que es una gran filosofía de vida y una gran forma de trabajar, sobre todo para llevarnos a tomar conciencia, en esencia, de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos ser, hacia dónde vamos. Y para hablaros de la parte de la visión sistémica, de la Gestalt, hace años que empecé a formarme en sistémica, a leer sistémica, a estudiar sistémica, porque me daba cuenta que me faltaba algo con la Gestalt, como que la Gestalt adolece esa parte de esa visión sistémica porque va más enfocada hacia el crecimiento del individuo y no es tanto sistémica. Y creo que una vez que empecé a darme cuenta, a conocer la visión sistémica, la mirada sistémica, ya no hay vuelta atrás. Como no entiendo que no se puede trabajar de forma no sistémica, en el sentido de que el individuo estamos continuamente en relación. Todos nuestros problemas vienen de la relación. Siempre estamos en un sistema, en un contexto. Y somos motores de cambio de las personas en un contexto que está relacionado, de la misma manera que el contexto nos influye a nosotros, ¿no? Todos somos motores de cambio. Entonces, entendernos de una manera individualista tiene muy poco sentido, ¿no? Si nos quedamos muy cortos. Entonces empecé a darle contenido, a cómo incluir lo sistémico, la terapia sistémica, los abordajes sistémicos, los recursos sistémicos dentro de la forma de trabajar como gestaltista, ¿no? Si decimos que los principios de la Gestalt es el darse cuenta, o los pilares de la Gestalt, mejor dicho, ¿no? Es el darse cuenta, la toma de conciencia y la responsabilidad. Estos son los pilares con los que yo incluyo el trabajo sistémico, ¿no? De qué manera en las relaciones nos damos cuenta de cómo nos afecta, cómo afectamos en la relación y de qué manera, una vez que tomemos conciencia de esto, de qué manera nos hacemos responsables de continuar con estos patrones, con este juego de roles, o de tratar de cambiarlo, ¿no? Como pertenecemos a múltiples sistemas. En el momento que venimos al mundo, ya pertenecemos al sistema en nuestra familia de origen. A partir de ahí vamos creciendo, vamos perteneciendo al sistema de la escuela en la que estudiamos, del instituto, de la profesión que adoptamos.
y luego pasamos a nuestra propia pareja, vamos construyendo nuestra propia familia, ¿no? Entonces, continuamente pertenecemos a múltiples sistemas y en todos los sistemas, aunque seamos la misma persona, pero no actuamos igual. Nuestros patrones de relación cambian, modifican, ¿no? Entonces, hay algo de nuestra faceta, de nuestra forma, de nuestra actitud que va cambiando. Y eso es lo que está en función en el contexto. Entonces, entender la enfermedad, entender los síntomas, hay que entenderlos tanto en el contexto en el que se dan, en el momento en que se dan, con las personas con las que se da. No podemos entenderlo de una forma aislada. Tampoco no sería correcto decir que la Gestalt no es sistémica. Peirce, el padre de la Gestalt que conocemos actualmente, él decía que la neurosis es algo relacional. Así que a partir de ahí tenemos que entender la Gestalt como algo sistémico, ¿no? Lo que pasa es que la Gestalt se ha enfocado más hacia un camino de crecimiento personal y la sistémica está más enfocada hacia el alivio del sufrimiento, ¿no? Una pareja, una familia viene a terapia porque quiere solucionar un síntoma, que el hijo está metido en una adicción o hay un conflicto entre los padres o hay una problemática con uno de los hijos que no estudia o que, no sé, lo que sea. Siempre es como la familia o la pareja lo que viene, una pareja que no se entiende, que tiene problemas de comunicación, siempre lo que viene a ver es un problema de relación entre ellos. Es como hay un problema de comunicación, ¿no? Y es donde tenemos que ir. Quieren un alivio de esta situación, quieren salir de esta situación. Pero el síntoma tenemos que enfocarlo siempre de una manera sistémica. El síntoma es de la familia. ¿Por qué? Porque un sistema, los problemas desde el punto de vista sistémico lo entendemos como dificultades dentro del sistema en la resolución de conflictos. Una pareja viene a terapia porque no consiguen entenderse ellos solos, porque no tienen recursos suficientes para poder llegar a entenderse, llegar a un acuerdo, llegar a comprenderse o tomar una decisión de seguir, de continuar o de qué manera dejarlo o de qué manera continuar. Entonces hay una falta de recursos, una falta de conciencia de los recursos que tienen, ¿no? O de no quererse hacer responsables, y en todos los pilares gestalteos que decía al principio, ¿no? No quererse hacer responsables de tomar las decisiones que tienen que tomar, ¿no? y de las consecuencias que tiene esa decisión. Así que un poco ahí, ¿no? Estamos sobre todo en sistémica, vemos mucho, cuando miramos desde el punto de vista sistémico, miramos mucho los patrones que se repiten, como de nuestro sistema de origen. Hay una herramienta muy sistémica y muy importante que vemos en sistémica, que es el genograma, que es ver de dónde venimos, ¿no? Para tener en cuenta de dónde vamos. Como genograma es un mapa relacional de nuestro sistema, de nuestro linaje, de nuestra propia familia de origen. Y podemos ver que si nada cambia, si no nos somos responsables para que algo cambie, estamos condenados a repetir estos patrones. Y estos patrones se identifican en la forma de relacionarnos, ¿no? Cuando damos siempre con el mismo tipo de parejas, ¿no? O nos enganchamos siempre en las mismas discusiones profesionales, con los amigos, en nuestra vida, ¿no? Como que la vida siempre nos va de la misma manera, ¿no? Algo sistémico es cuando decimos yo siempre, yo nunca. Eso identifica un patrón muy sistémico, ¿no? Todo hay que mirarlo, todo lo miramos de una forma muy en conjunto, muy sistémico. Cuando hablamos de la mente patriarcal, o lo que hablaba mucho nuestro maestro, Claudio Naranjo, ¿no? Que habla mucho de la mente patriarcal. La mente patriarcal es puramente sistémica. Estamos hablando de lo sistémico, ¿no? Lo sistémico que engloba a la sociedad, a una mente que engloba a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo salirse de este tipo de patrones? Es complicado, pero la manera sería poder identificar cómo actuamos, para qué actuamos y sobre todo el cómo actuamos. Algo que cambiamos respecto a la gestal y a lo sistémico es la forma de preguntarnos, ¿no? No es tanto el por qué o el para qué hago esto o aquello, ¿no? Mantengo determinada relación o hago determinada actitud, sino el cómo lo hago, ¿no? Como el cómo es algo circular. Preguntas circulares, como hacer nosotros o hacer al sistema, ¿no? A la pareja o a la familia. Preguntas circulares para entender cuál es la dinámica
que tiene esta familia, la dinámica que tiene esta pareja, la dinámica que tiene una persona para funcionar siempre de una manera semejante, ¿no? Para obtener siempre el mismo resultado, ¿no? La gente del coach dice dice mucho la frase esta de que si siempre haces lo mismo, siempre obtienes el mismo resultado. Esto es poner el cómo, sacar a la luz las dinámicas implícitas o explícitas que están, o más o menos inconscientes, pero que están ahí manejando, ¿no? Manejando los hilos. Cómo hacernos los directores, los jefes de nuestra propia vida, ¿no? Hacernos responsables, en definitiva, que es un poco lo que se trata en terapia, ¿no? Hacernos responsables de por cómo vivimos, por qué vivimos de una manera o de otra, o por qué la vida nos va como nos va, ¿no? Lo que está artista decimos que todo es trabajable en terapia, ¿no? El bienestar o el malestar, ¿no? Si la vida me va bien, ¿qué hago yo para que me vaya bien? ¿No? O si la vida me va mal, ¿qué estoy haciendo yo para que la vida me vaya mal? Como hacer una parte de autorresponsabilidad, ¿no? De mirarse a uno, no dejarlo todo en manos de la vida o del sistema, sino tomar conciencia de que yo soy parte del sistema y que si en mi familia, o sea, mi familia va como va, o tú como actúo, o a mi familia le va como le va, o tiene determinados problemas, de qué manera yo soy un motor o un canalizador de que estos problemas se mantengan o puedan cambiar, ¿no? Hablamos mucho del interior, ¿no? De cómo tenemos internamente a papá y a mamá dentro y cómo funcionamos de una manera, como se habla del niño interior, pero también de la familia interior, porque tenemos a papá o a la mamá, ¿no? Hoffman sabía mucho de esto, ¿no? Desarrolló el proceso Hoffman, ¿no? El proceso de cuadrinidad, el trabajo con los padres. Y es esto, es cómo, de qué manera esa familia interna que nos hemos comido, que nos hemos fagocitado, nos interfiere en nuestra propia vida, ¿no? Maneja los hilos de esta manera, digo, insisto, consciente, inconsciente, maneja los hilos para poder seguir repitiendo determinadas cosas. Y sobre todo, somos a veces demasiado leales a nuestro sistema, ¿no? Nos cuesta cambiar porque estamos demasiado apegados a la rutina, apegados a lo fácil, ¿no? A lo cómodo, ¿no? Como decía Hellinger, es mucho más fácil sufrir que poner remedio, porque eso requiere un acto de mucha responsabilidad, ¿no? De querer cambiar. Y querer cambiar implica dejar de hacer determinadas cosas, dejar de repetir determinados aprendizajes. Entonces, no se puede desaprender, pero podemos aprender patrones nuevos, aprender formas nuevas de relacionarnos. Y esto requiere un esfuerzo. Y no todos estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese es nuestro trabajo como terapeutas. Tú como Carlos, como terapeuta, sabes bien de lo que te digo, ¿no? Cambiar tiene un precio. Entonces, es importante como hacer el trabajo el trabajo con nuestra propia familia de origen para darnos cuenta de qué repetimos y qué no. Esto lo vemos mucho en el trabajo con parejas, ¿no? Vemos cuando una pareja tiene conflictos, es muy importante ver cada familia, de qué familia vienen, ¿no? Y cuáles son las lealtades que cada uno tiene apegadas a su familia, ¿no? ¿Quién está siendo leales? A veces uno está siendo más leal a la madre que a la propia pareja, ¿no? O leal al padre en lugar de a su pareja, como las lealtades hacia dónde van, ¿no? ¿Cuánto, y digo por lealtad, cuánto uno está repitiendo el patrón de la familia original, la familia repitiendo ese tipo de patrones, pensando como que ahí está lo bueno, que esa es la forma de seguir, como si inconscientemente uno quisiera ser más querido por la familia de origen que por su propia pareja, ¿no? Como si buscáramos esa lealtad de ahí está la fuente del amor y todos necesitamos amor y nos movemos por amor y de ahí buscamos esa fuente de nutrirnos, ¿no? De beber de esa fuente. Y siendo leales pensamos que esa es la manera en que no garantizamos el amor de mamá o el amor de papá. En lugar de romper, como crear nuestra propia identificación, ¿no? Individuación, ¿no? Y nuestro trabajo como sistémicos y como gestaltistas, pero como dentro de la parte sistémica, va por la vía de la individuación, ¿no? De ser nuestros propios individuos, de ver a qué cosas somos leales de nuestro sistema de origen y a qué cosas ya no tenemos que ser leales, qué cosas no van con nosotros, ¿no? A cuánto estamos apegados, a cuánto estamos implicados con nuestra propia familia. ¿No? En parejas se ve de una manera muy clara, ¿no? ¿No? ¿Qué dinámicas, a veces las dinámicas que se establecen entre los dos, estas dinámicas que les han llevado a tener conflictos, a manifestar un síntoma en la relación, cuánto de esto se repite de sus propias familias de origen? Y hay muchísimo ahí, ¿no? Como si no se hubieran
separado todavía, desapegado de esa familia para poder crear su propia familia con su propia identidad, con sus propias necesidades, con su propia forma de relacionarse, ¿no? Siempre hay dinámicas que se repiten. Nuestro trabajo como sistémicos es sacar a la luz ese tipo de dinámicas, las dinámicas cognitivas o emocionales, estas dinámicas que le llevan al conflicto, que le llevan al desencuentro, ¿no? Como que no hay llevo la vida que quiero tener o tengo el tipo de relación que quiero tener, sino a qué es lo que esperan de mí, como a repetir el modelo de lo conocido. Y ese podría ser el foco principal, ¿no? Nuestro foco principal de actuación sería esto, el tratar de sacar a la luz qué dinámicas establecen la forma de relación que le lleva a algo patológico, le lleva a la incomunicación. Nuestro trabajo sería el trabajo de sistémicos, aparte de ser fontaneros, de tratar de poner canales para que se pueda reconducir otra vez el agua, ¿no? Como para poder crear conductos de comunicación de la manera en que el propio sistema sea capaz de poder resolver sus propios conflictos. Porque es el propio sistema. Allí donde se creó el problema es allí donde se puede resolver, ¿no? O sea, el propio sistema tiene la capacidad. La familia es mucho más grande que el terapeuta. Sabe mucho más del problema que el terapeuta. El propio sistema, la propia pareja, la propia familia, el propio grupo, ¿no? Es el que tiene los recursos para salir de ahí. Cuando hablamos de sistema, por definición, un sistema es un conjunto de elementos en que todos están interrelacionados, en que un movimiento, un elemento interfiere en el resto de los elementos. Todos los elementos están en cooperación, ¿no? Eso es un definido por sistema. Entonces, hace muchos años, cuando se empezó a llamar la terapia familiar, este tipo de terapia, porque trabajaba con familias, pero luego se vio que cualquier sistema se regía por las mismas leyes que una familia, en el sentido de que todos los elementos están interconectados, en que un movimiento, algo que afecte a un elemento, afecta al sistema, ¿no? Entonces, se puede extender a organizaciones, a grupos, a equipos de trabajo. Entonces, por eso se cambió la palabra familia a la palabra sistémica, porque un sistema la familia tiene las mismas leyes que un sistema. Entonces, sistema es la palabra sistémica. Por eso, para codificar cuando hago de sistémica. Entonces, siempre miramos al individuo como parte, como elemento de un sistema mucho más grande. No lo miramos como algo aislado. Cuando el individuo tiene un problema, tenemos que ver en qué momento se da ese problema, cuándo se da, en qué momento de su vida, cuál es su historia vital, ¿no? Su guión de vida y en qué momento surge ese conflicto. Porque no es igual un conflicto, una crisis de la adolescencia que una crisis de los 40. No es lo mismo. Nuestro momento vital es muy diferente. No es lo mismo una crisis de pareja con 20 años que una crisis de pareja con 45 o 50. Cambia, todo va cambiando porque no somos los mismos, nuestro momento vital es diferente, o el momento de una pareja, una crisis de una pareja, al año de casarse, no es lo mismo que una crisis cuando ya tienen pasado 10 años, tienen 2 hijos, están en otro momento vital muy diferente cada uno. Entonces, hay que ver el momento, cuándo se da, cómo se da, quién se da, como siempre, tratar de mirar el contexto. Digamos que la mirada sistémica a los gestaltistas nos abre una perspectiva, nos abre una mirada en la que podemos ver no solo el individuo, sino miramos el contexto en el que está el individuo. Entonces, esto nos da mucho más recursos. Por eso decía como al principio que no podemos trabajar de manera no sistémica porque no tiene mucho sentido. No, así, como decía Perls, ¿no? El individuo, cuando hablaba de la parte de la neurosis relacional, como hablaba del individuo, cuando uno pierde la individuación, el sistema lo engulle, ¿no? Él hablaba del individuo fagocitado por el sistema, ¿no? Cuando uno no tiene se deja llevar por el propio sistema, se deja arrastrar por el propio sistema, el individuo pierde su fortaleza, ¿no? Se debilita, pierde la consistencia. Y ahí es donde está la falta de recursos, cuando nos encontramos con personas que han perdido el sentido de su vida, que no tienen recursos, que están debilitadas, que no tienen una fuerza interna, ¿no? Vemos que está absorbido por un sistema mucho más grande, ¿no? Ha perdido su centro, su eje. Uh-huh. Y ahí es donde la mirada sistémica nos amplía, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que esta persona haya
cómo no se haya podido individualizar, no se haya podido separar, no se haya podido desapegar de determinados patrones, de determinados aprendizajes. Qué interesante todo esto, ahora que comentas, Juan Carlos, porque has dicho muchos puntos que convergen, ¿no? Al menos te comparto y tú ampliarás más del tema, ¿no? Esto del sistema, de mirar cómo nos vinculamos y el cómo vincularnos, ahí encuentro un puente con esto del estar más presentes y darnos cuenta en nuestros vínculos cómo estamos, darse cuenta de la gestal y a partir de eso, ¿qué elegimos? Para un poco ver cómo me acomodo en este ámbito donde me estoy desarrollando y abre las puertas también como para ver esta dinámica, no solo como dijiste en familias, sino en parejas, ¿no? Acá el reto, que es un tema, autoconocerse, conocer la fidelidad a estos tipos de patrones que tú decías que a veces repetimos, y quizás, no sé si estamos ahorita un poco compartiendo teóricamente y experiencias, pero también, ¿no? Por acá me preguntaban por interno, ¿y cómo cuesta, ¿no? Soltar. ¿Qué hacer para soltar? Porque un primer paso a veces es darme cuenta, estoy repitiendo el patrón, o a veces creo que también pasa que intento no ser como el patrón. Y también es igual, otra forma a veces de no ser uno mismo. Pero uno se da cuenta y cuesta, ¿no? Como me preguntaban, ¿y qué hacer, no? Bien, es todo un proceso, pero no sé si de acuerdo a tu experiencia tú podrías comentarnos, ¿no? ¿Qué hacer para poder darnos ese salto que es de por sí difícil? Es un acto de responsabilidad para uno mismo, es un acto de querer cambiar, ¿no? Vamos a terapia con la idea de que tenemos un problema, que queremos vivir mejor, queremos que nuestra vida vaya mejor o queremos solucionar un conflicto. Pero para todo esto hay que pagar un precio, digo yo, como pagar todo esto, un esfuerzo por nuestra parte. Y hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Estar dispuestos a tener una vida mejor. Y todo lo bueno siempre es más caro, ¿no? Que tener una buena vida requiere un acto de responsabilidad. Y ese acto de responsabilidad implica por encontrar un orden interno, ¿no? Y un orden interno, yo lo explico como una forma de estar haciendo lo que uno quiere hacer, viviendo con la persona que uno quiere vivir, teniendo los amigos que uno quiere tener y viviendo donde uno quiere vivir, de una manera de encontrar un orden, ¿no? Como que tu vida esté en sintonía Sí. con tus necesidades, ¿no? Encontrar esa sintonía interna. Y esto requiere un esfuerzo, requiere ese acto de poder romper determinadas cosas. Lo cómodo es repetir lo conocido. Esto es muy fácil. Lo cómodo es que mi padre trataba a mi madre de una determinada manera, o mi madre a mi padre, este es el modelo que tenemos, y digamos que el primer modelo que tenemos de hombre, papá, y de mujer, mamá, y de relación, pues el relación entre papá y mamá. Y ahí establecemos vínculos, ¿no? Establecemos un tipo de apego, como decía luego Bob en el de autoridad del apego. Entonces, tenemos un determinado tipo de apego que queremos de pequeños, en la primera infancia. Y este tipo de apego lo vamos repitiendo. Entonces, a no ser que lo cambiemos, ¿no? De nuestra forma de vincularnos. Si mi madre no me quiso, yo no conozco el amor, no sé dar el amor y no me fío de que me quieran y yo me muevo en la vida de una manera como si nadie me va a querer y yo no puedo querer a nadie y no sé querer porque no lo tengo. Esto es una parte, uno no puede dar lo que no tiene. Si uno no fue querido, lo tiene difícil para poder querer amar, pero uno puede reaprenderlo, puede cambiar esto cambiando las relaciones, estableciendo otro tipo de relaciones más afectivas, ¿no? Uno puede reaprender esto. Si uno es una forma de poder empezar a aprender, empezar a cambiar determinadas cosas, como cambiar determinados patrones, actitudes, hasta la forma de vincularse, ¿no? Poder, ¿cómo puede hacerlo? Sobre todo un acto de pura responsabilidad. Sí, yo te escuchaba hace un rato comentar que somos muy leales a veces al patrón familiar, a veces no tan consciente que vimos, ¿no? Quizás sería como invitarnos a ser más leales con nosotros, ¿no? Como mirar qué es lo que yo quiero, ¿no? Es como, no sé, te pregunto y comparto, lanzo esta idea, ¿no? Primero como tener conciencia, porque a veces no hay tanta conciencia
y para los que nos oyen, algunos ya están relacionados a ese tema, es como mirar qué estoy repitiendo, en qué rol me estoy metiendo, qué tanto estoy haciendo similar a lo que vi, y dejar la lealtad a lo que vi y ser leal conmigo, con lo que realmente en el fondo deseo, y que también es mirarse, ¿no? Qué Claro, responsabilidad también. sí, pero en ese ser leal con uno mismo hay una parte de sufrimiento, porque Sí, si tienes que renunciar a determinadas cosas. Ese es el proceso de crecer, de madurar, ¿no? Como que hay que dejar determinadas cosas atrás. Si uno quiere madurar, tiene que dejar atrás la infancia, la juventud, tiene que tomarlo, uno tiene que vivir como la edad que tiene, ¿no? Si uno tiene 40 años, tiene que vivir como 40 años, como que y dejar determinadas cosas, ¿no? Es como, ese es el proceso de crecer, el proceso de ir madurando, ir quemando etapas de la vida, ¿no? Entonces, hay que dejar cosas, hay que desapegarse de determinadas actitudes o determinados comportamientos. Este es, pero todo esto lleva una parte de sufrimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la adolescencia es tan difícil? La adolescencia es un periodo de mucho tránsito. Uno ya deja de ser un niño, se da cuenta de que el cuerpo va cambiando y empieza ya a ser un joven adulto, ¿no? Entonces tiene que ya su cuerpo, el cuerpo cambia, las hormonas cambian, entonces hay un proceso de mucho de cambio, ¿no? Y uno se pelea porque la niñez, hay una parte de apego a la niñez. El niño es cómodo, ¿no? Hay una cosa más fácil en la niñez, pero cuando uno empieza, el cuerpo empieza a cambiar y ya no hay vuelta atrás, siempre hay algo que se resiente, ¿no? Pero como que hay que desapegarse, hay que dejar ya la piel del niño, como cambiar la piel, ¿no? Para empezar a coger la piel de hombre, ¿no? sí, Pero cambiar la piel siempre lleva una parte de sufrimiento, ¿no? Hay un sufrimiento en esto. Entonces, querer cambiar tiene ese precio de sufrimiento. Empezar a desapegarse, a identificar la lealtad y dejar de ser leal a determinadas cosas familiares, sistémicas, lleva una parte de sufrimiento que es en lo que tenemos que atravesar. Como que el sufrimiento es parte de la vida, pero no todo queremos pasar por ahí, aunque sepamos que es el único camino, ¿no? La única manera de pasar el dolor es atravesarlo, y no hay otra manera, y eso lo tenemos claro los terapeutas, pero nos negamos a esto, ¿no? El dolor es algo que hay que atravesar, y atraviesas el dolor y pasas a otra cosa, pero no querer atravesar el dolor es el sufrimiento, es dar vueltas alrededor del dolor, ¿no? Dar vueltas y vueltas y vueltas por no querer atravesar el dolor de una separación, de un cambio de un cambio de vida. Entonces, por no querer atravesar el dolor que produce esto, sufrimos. Entonces, cuando no tomamos decisiones, estamos dando vueltas a la cabeza, ¿no? Y vueltas y vueltas y vueltas hasta que tomamos la decisión y la cosa cambia, ¿no? La decisión sí. tiene consecuencias, unas u otras, pero la cosa cambia. Uno sale de la angustia, sale de la ansiedad cuando toma decisiones, ¿no? Es un buen remedio, ¿no? Es un buen antidepresivo tomar decisiones. Sí, Somos leales de muchas maneras. Sufrimos por no querer llevar la vida que llevamos, que queremos llevar, o sea, por no llevar la vida que nos gustaría tener. Y también sufrimos, por una parte, hay un sufrimiento sistémico por el hecho de no llevar una vida que sea bien vista por nuestros padres, ¿no? Ese es el sufrimiento sistémico. Es decir, tenemos una conciencia individual, una conciencia que yo explico como un órgano virtual que está en algún lado, que nos indica lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, ¿no? Una forma de cómo queremos tener nuestra vida, cuál es nuestra conciencia, como qué vida queremos tener y cómo podemos llegar hasta esa vida. Luego, es el camino de ir hacia la vida que queremos, y eso tiene dificultades. La vida es una dificultad en sí misma. Entonces, ¿cómo llegar a esto, ¿no? Esa conciencia individual de qué vida quiero tener. Y luego está la conciencia sistémica, que esa parte de nuestra familia es, si hago esto o aquello, ¿cómo me va a mirar mi familia, ¿no? Si yo quiero que mis padres me miren bien, ¿qué cosas no puedo hacer? ¿A qué tengo que renunciar? Y esto es otra parte del sufrimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto somos leales con nuestra propia familia por no atravesar ese sufrimiento sistémico, ¿no? Esa pérdida de querer que nos miren bien. Pensamos nosotros que nos van a mirar bien si hacemos lo que ellos esperan. Y ese es donde estamos, donde es nuestra parte del sufrimiento. Por eso no cambiamos, por eso nos es difícil cambiar, porque estamos demasiado apegados a un amor infantil, ¿no? Que querer hacer aquello que nuestro sistema van a mirar bien, que mis padres van a mirar bien,
como que mis abuelos van a mirar bien, que mi sistema va a mirar bien. Y este es el sufrimiento sistémico. Sí, importante esto que mencionas, porque transitar esto y elegirte lo que tú quieres, reconociendo que no estás dejándote fluir por lo que tú deseas, es primero revelador, ¿no? Y transitar esto y también salir de ese confort, ¿no? Porque es como que nos acostumbramos sin darnos cuenta a repetir o a quedarnos, y también a veces algo también ganamos sin darnos cuenta, ¿no? Aquí el darnos cuenta también que aunque parezca mentira, queremos repetir para a veces reparar, ¿no? A mi papá, a mi mamá, yo voy a ser diferente, pero en ese, a veces me he dado cuenta, no sé si tú, que cuando a veces uno intenta querer reparar al papá, a la mamá, hacer otra historia, se pierde de su propia historia uno, porque está dejando de mirar lo que también uno desea. Y el camino, pues, es ir soltando, ¿no? Como tú dices, esto es muy importante. Claro, Hay, ajá, sí, te escuchamos. sí, a ti, Carlos. Escucho. Decía que hay varias también personas que están preguntando algunas cositas. Ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas. Están saludando de varios. No alcanzo a saludar a todos les damos saludos. Te están saludando a ti también, Juan Carlos, algunos que te siguen. No sé, algo más que quieras, como que un poco más el tema para de ahí pasar a las preguntas que nos van por ahí algunos haciendo. Sí, quiero comentarte esto, que decía, al hilo de lo que decías, que hablamos de implicaciones sistémicas como algo que viene de nuestro sistema y nos condiciona la vida. Que decía, a veces queremos salvar a nuestros padres, queremos hacer aquello que nuestros padres no pudieron hacer, ¿no? Y esto es como se ve mucho en los niños, ¿no? Cuando a veces la pareja está en conflicto, como los niños se ponen en medio, tratan de mediar, se ponen como pegamento para que la relación no se rompa, ¿no? La figura es, cuando hacemos terapia familiar y vienen los niños con los padres y los padres están en conflicto, vemos como los niños se ponen en medio, ¿no? Agarrando a los dos padres como una forma de mantener el vínculo. Y es una carga muy grande para los niños, esta, ¿no? O sea, los hijos, sean pequeños o adultos, no podemos estar en medio de los padres, porque si no, es un lugar muy complicado, ¿no? Es mucha carga y es un lugar muy, muy difícil para todo el sistema. Eso tiene también que ver con la forma de salvar a los padres en el sentido de hacer aquello que los padres no pudieron, ¿no? Si tu padre quiso hacer algo, no sé, lo que fuera, o ser ingeniero, o tener una profesión determinada y no pudo, si tú lo haces porque tu padre no pudo, esto es una implicación sistémica, estás condenando tu vida a hacer algo que no es tuyo, sino era algo que quería haber hecho tu padre, ¿no? O los padres muy narcisistas que quieren que su hijo sea una extensión de ellos, ¿no? Quieren que los hijos hagan aquello que ellos no pudieron hacer, ¿no? Entonces van de una manera inconsciente dirigiendo la vida de sus hijos, ¿no? Como el padre que quiso ser ingeniero y no pudo, pero quiere que su hijo estudie ingeniería y le lleva a que estudie ingeniería. A lo mejor el hijo no quiere ser ingeniero, pero el padre quiere como conseguir aquello que no pudo a través de los hijos, ¿no? Una cosa muy, muy narcisista, ¿no? Conseguirlo por ahí. Y el hijo acaba siendo ingeniero para satisfacer al padre, para sentirse querido por el padre, para de alguna manera salvar al padre, pero no quiere serlo. Entonces uno a veces condena la vida, condena su propia vida, haciendo algo que no quiere hacer. Y esto es una implicación sistémica, ¿no? Como algo que el sistema te arrastra a hacerlo. Todo lo que buscamos en la vida es ser queridos. Y todo lo hacemos por amor. Todos queremos ser queridos por papá, por mamá, por nuestra pareja. Todos buscamos, como nuestra herida inicial es una herida de amor. Y todos buscamos ser queridos. Y lo hacemos de una manera como podemos. Y no siempre de la mejor manera posible. Entonces hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Como poner conciencia a cómo estoy llevando mi vida y si realmente la vida que estoy llevando es la vida que yo quiero llevar, o no, o de qué manera estoy condicionado. Mi vida está condicionada por mi sistema, de alguna forma, ¿no? Y el sistema es pareja, hijos, padres, tíos, abuelos, por toda la carga que traemos detrás. Porque allá donde vamos siempre llevamos toda nuestra carga familiar. Las constelaciones familiares lo tienen muy claro, ¿no? Como todos llevamos, arrastramos a nuestra familia de origen detrás nuestro, siempre. Y a veces es una carga, a veces es un apoyo,
No siempre es una carga, a veces es un apoyo importante, pero otras veces también es una carga muy pesada. Entonces hay que tener conciencia de esto, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, sí, has hablado algo muy importante, al menos para mí también, y imagino también para ti en nuestro proceso de autoconocimiento y también para lo que nos oye, conocer esta herida de amor, ¿no? Que está en nosotros, que de alguna manera lo hemos transitado y cómo hemos intentado, ¿no? Como sostenernos en esa herida y que a veces esas formas, llamámosle dinámicas o estilos que intentamos con nuestros padres, se comienza o en nuestros sistemas de iniciales, porque también puede ser para aquellos que no vivieron con los padres, con la abuela o la tía, se va como traduciendo en el hoy, ¿no? Y algunos, por ejemplo, he escuchado, a veces nos dicen comentarios, pero la gestal no está en el aquí ahora, entonces, ¿para qué vas a tu historia de la infancia? ¿No? Entonces uno es como mirar, no es que volvamos, sino es que tanto quizás eso sigue presente aquí, ¿no? No sé si sobre eso puedes plantear, porque a veces nos dicen, pero ¿para qué vas a mirarlo de atrás? Estás hablando de una causalidad y no creo que sea tanto la invitación una causalidad, sino al contrario, es mirar que aquí ahora sin darme cuenta, eso está presente hoy para poder sobre esto darme cuenta y elegir. Pero no sé cómo tú miras un poco este tema para estos a veces como mirada que tienen sobre este aspecto que estamos conversando. bueno, la que está es la de aquí y ahora. Trabajamos con la conciencia, con el presente, con de qué manera este problema o algo de mi carácter, de mi vida, mi cosa me está afectando aquí ahora mismo, el presente, pero lo que soy hoy es el fruto de lo que fui ayer, de lo que fui antes de ayer y el que fui anteriormente. Que decir, eh, nací hace muchos años y tengo mucha vida ya atrás, no nací ayer, que dice que inevitablemente tengo que mirar hacia atrás. O sea, no, para entenderlo, quizás alguna vez para entender lo que soy. Si quiero entender lo que soy, tengo que entender cómo fue mi infancia, cómo fue mi juventud. Si quiero entender cómo me relaciono con mi pareja, tengo que entender cómo fue mi relación con parejas anteriores. Si no es imposible, si no, no lo entiendo. O sea, es como me quedaría muy corto. ¿Y por qué no voy a mirar atrás si esto me da información para entender con más claridad lo que me está pasando aquí en el presente? La que está, mira ahora, si tienes un trauma en la infancia, tú tuviste un trauma, imagínate que tienes un trauma en la infancia cuando tienes 10 años, ¿no? Un suceso traumático te cambió. Y digo trauma, cuando digo trauma me refiero a un trauma psicológico. Un trauma psicológico es cuando hay un antes y un después, un trauma como una herida en la psique. En ese sentido me refiero, ¿no? En que tu vida cambió. Entonces a los 10 años sucedió un suceso traumático que cambió tu vida. Y esto ahora, ese trauma todavía lo tienes hoy en el presente y te está afectando en el presente de alguna manera, ¿no? Entonces, tú puedes trabajar, ves cómo este trauma te afecta hoy en el presente, pero tienes que ir a la herida del trauma. El trauma no se forjó ayer, hoy. El trauma hoy está actuando sobre ti. Hoy están actuando en tu carácter, en tu vida, las secuelas del trauma. Pero el trauma fue con 10 años. Hay que ir allí. Hay que revivir el trauma cuando tienes 10 años, ¿no? Hay que revivir y tratar de sanar el trauma. Pero Uh -huh. hay que ir cuando tenía 10 años, cuando sucedió el hecho que podía haber sucedido, ¿no? Entonces, esto del aquí y ahora hay que entenderlo como es, como que esto no es aquí y ahora puro presente, sino tratamos con el presente, nos importa mucho el presente en la medida en de qué manera lo que ocurría anteriormente hoy en tu vida te está afectando, ¿no? Y el presente en Gestalt tiene mucho que ver con esa actitud de responsabilidad. Yo me responsabilizo que hoy en mi vida, en determinada circunstancia, me hace relacionarme así. Yo me relaciono así. Como una forma de responsabilizarme que esto en el presente es así. Mi vida es así. Como yo me relaciono, yo me vinculo con las personas de esta forma o aquella, ¿no? Como un acto de responsabilidad. Por eso tomamos el presente, ¿no? Y la Gestalt se habla mucho de esto. ¿No? Hablamos mucho de responsabilidad y de conciencia. Uh -huh. Se habla del aquí y ahora, pero de esta manera. No podemos hablar. El pasado está presente y está con nosotros. Entonces, no se puede obviar, hay que tenerlo en cuenta. Sí, importante, el mismo Peirce lo hablaba, esta espontaneidad que tenemos se interrumpe también por estos, él lo decía, introyectos, ¿no? Como también estos mandatos o estas actitudes que también como que
lo tragamos sin asimilarlo y poder pues elegir uno fluidamente, ¿no? Sí, no sé, hay algunas ya preguntas por aquí que están compartiendo. Yo para pasar a las preguntas, es como que un poquito que también, si podrías conversarnos de esto de el trabajo de la familia interior que comentaste muy brevemente, como que invita este trabajo, porque hay mucho el tema de ahora, como que es ir centrando de repente para los oyentes, porque este es un tema muy amplio, como la conciencia, de mirar cómo estoy hoy, qué de mis vínculos aquí ahora están presentes y que no me permite fluir y poder elegir este tema de responsabilidad, pero no es un elegir solo cognitivo, no es un elegir, sino es mirando, como hablamos con Juan Carlos, mirar en esos vínculos la herida, y que esto no es pasar por paño frío, es como entrar, sentir el dolor, conocerlo, para sobre eso estar más consciente y poder elegir. Y también se abre una puerta para nuestros vínculos y también para, yo lo llamo como soltar la moda la moda retro de lo que aprendimos de niños, porque lo heredamos a nuestros hijos. Eso es lo más curioso. Yo me he pescado muchas cosas que renegaba o tomaba de mis figuras parentales, que comenzaba a repetir y bueno, ahí me percato, paro, pero es esta conciencia constante, ¿no? La importancia de estar mirando para todos nuestros vínculos y también tener elecciones más claras con los vínculos que tenemos con nuestros hijos en adelante. Entonces, no sé si puedes hablar algo de esto de la familia interior, un poquito, Juan Carlos, para de ahí pasar a las preguntas, como qué buscamos con esto. Bueno, el trabajo con la familia interior, como te he dicho antes hablando de introyectos, los introyectos son muy sistémicos. Eso que te viene de la familia, trabajar con la familia interior es trabajar con esto, con cuántos introyectos te has tragado, ¿no? Te has comido y siguen haciendo mucha influencia en ti. ¿Y cuántos de estos introyectos son tuyos? ¿Realmente quieres seguirlos? No. Ese es el trabajo. El trabajo con la familia interior pasa por el trabajo es como cuánto todo lo que haces, de lo que de esas lealtades, son útiles para ti, son necesarias para ti, te ayudan a crecer, te ayudan a sentirte mejor, y cuáles no, cuáles tienen esa carga de lealtad, de hambre, de amor, de necesidad de ser querido, pero que no son tuyas, ¿no? ¿Cuántos de estos introyectos, de estos modos, de esta forma de vincularse, no va contigo? Entonces se le pasa por el trabajo de la individuación, ¿no? Hay una pertenencia, todos necesitamos pertenecer, todos queremos pertenecer y necesitamos pertenecer a muchos sistemas, porque somos animales gregarios, somos mamíferos y no podemos vivir en soledad, vivimos en relación. Y la propia relación enferma, enfermamos en relación, pero también sana la relación. Las relaciones nos sanan, el contacto nos sana, ¿no? Es una especie de pandemia que nos ha tenido a todos separados, han surgido muchos problemas muy concretos, ¿no? Han surgido y se han acentuado problemas por esta parte, esta soledad en la que nos hemos visto inmersos, ¿no? Entonces, vivimos en relación y la relación en la que sana y la que enferma, pero, pero necesitamos vivir en relación, no somos seres aislados. Entonces, para vivir en esta relación, para pertenecer, acabamos repitiendo determinados introyectos, modos, conductas, y no todas son propias nuestras. Muchas son heredadas, aprendidas, condicionadas. Entonces, trabajar con la familia interior pasa por esto, por trabajar por esta parte de cuánto repito que me sana y cuánto me enferma, ¿no? Y ahí es donde tengo que individualizarme. Pasa por ahí. Como cuando trabajamos con parejas, hay que poner mucha atención a cuál es el nivel de individuación de cada uno de sus propias familias de origen. Porque si no, para que la pareja se pueda dar plenamente, los dos tienen que estar ahí, entregados construyendo la relación. Y la pareja es algo que se construye día a día. O sea, ya está. La pareja se va construyendo. Entonces, de qué manera construyen esa relación y de cuántas lealtades tienen a sus propios sistemas de origen y cuánta dificultad tienen para poderse desapegar de esto, para no repetir modelos que no les sirven, dinámicas que no les sirven. Entonces, ese es el trabajo nuestro con la familia interior.
Ujú. Bien, bueno, muy claro, muy interesante, Juan Carlos, lo que nos compartes, a todos los oyentes, este encuentro entre lo sistémico y lo gestáltico y la oportunidad de crecimiento, de poder mirarnos, ¿no? Esto que ya muchos, porque acá hay varios de la escuela y de otros también lugares en este camino de autoconocimiento de vernos. Y vamos como compartiendo algunas preguntas. Yo les invito a los que gusten, no voy a poder leer todas quizás, no todos los saludos, pero gracias porque ahí los estoy viendo. Y por acá, por ejemplo, hay una pregunta que miro, después que has hablado de trauma, Juan Carlos pregunta Marcelo, de Ecuador, saludos Marcelo. Eh, y si no sabes o no recuerdas exactamente el trauma, menciona cómo trabajarlo en el aquí y ahora, ¿no? Es un poco lo que te comparte un poco de su curiosidad personal. No sé qué le podrías contestar ahí. Y bueno, si no recuerda el trauma, a lo mejor es que no ha habido trauma. Eh, Habrá que preguntarse si uno puede identificar que algo, puede tener la idea de que algo no funciona, ¿no? Hay algo en mi vida que no funciona bien porque siempre repito determinadas cosas o siempre acabo de la misma manera. Entonces habría que ver un poco, indagar una vez más profundamente y si se percibe que algo puede haber ocurrido en alguna época de la vida eh, que uno ha podido borrar, porque a veces hay traumas que se borran, ¿no? Con un mecanismo de supervivencia, que uno borra las cosas, ¿no? Ese fenómeno de amnésico de supervivencia para no querer recordar determinada situación. Se pueden ver si hay lagunas en la infancia, en el recuerdo, y si hay lagunas se puede indagar a ver qué puede haber pasado ahí. Si es que hay un trauma eh, borrado, ¿no? Olvidado, puede ser, pero si no trabajamos con lo que hay, no podemos inventarnos lo que no hay. Eh, Trabajamos con Mm, con lo consciente, ¿no? Lo inconsciente lo imaginamos, pero no quedaría en una suposición. Dice que traumas con T minúscula, traumas pequeñitos todos tenemos, o casi todos tenemos, ¿no? Más o menos medida, pero dice, todos hemos tenido alguna herida en la infancia o una que nos ha dejado secuelas, ¿no? Dice que digamos que todos somos, digamos, no, todos somos neuróticos. Y la neurosis pasa por esto, por haber sufrido heridas, frustraciones, desengaños. Bueno, que nuestra vida no ha sido un pozo de salud, ¿no? Entonces, dentro de esa neurosis hay unos más neuróticos que otros. Y todos hemos tenido ahí heridas que se han podido transformar en pequeños traumas. Entonces, elaborarlo por ahí, identificar algo, y o a lo mejor no hay traumas. Hay que buscarlo. Si no hay, tampoco hay que complicarse la vida, buscarlo. ujú. Sí. Por acá hay otras preguntas más. Por acá nos van diciendo, ¿no? Por ejemplo, me dicen, aunque ya un poco lo mencionaste, pero quizás un poco como sintetizarlo, ¿cómo eliminamos, dice Rocío, los introyectos, ¿no? ¿Cuál sería el camino para este trabajo de los introyectos que hemos estado mencionando? Bueno, los introyectos están muy grabados a nivel muy eh, grabados a nivel muy profundo, ¿no? Sobre todo los introyectos de la primera infancia, ¿no? Entonces es difícil de borrar. Digamos que por desgracia no podemos desaprender lo aprendido, pero podemos aprender caminos nuevos, ¿no? Podemos crear comportamientos nuevos, canales nuevos, actitudes. Entonces, si quieres eliminar los debes, cámbialos por los quieres. En lugar de qué debes hacer, qué es lo que quieres hacer. Cambia esto, ¿no? Deja de pensar en lo que debo hacer, porque esto está condicionado con tu dinámica familiar, ¿no? Imagino que cuando haces un debe, supones que quieres, no es algo que tú quieras hacer, sino que te sientes condicionado a hacer para satisfacer a papá, mamá, a tu pareja, a los abuelos, a alguien, ¿no? Siempre hay una tercera persona a la que quieres satisfacer con ese debe. O a todo tu sistema, ¿no? Pues que no sea una persona, sino a un sistema, a una familia. Entonces empieza a cambiar esto, empieza a darte cuenta de lo que sí quieres hacer y de lo que no. Como esa parte hablaba antes de la individuación, ¿no? De tomar conciencia sobre tu sistema y con tu conciencia sobre ti misma, ¿no? Esa conciencia individual. ¿Qué quieres hacer de todo lo que de esos debes? Empieza a discriminar, a separar de todos esos debes cuáles sí te valen y cuáles no. Ujú.
Muy bien. Caterín, nos pregunta, Caterín Padilla, te agradece la ponencia, Juan Carlos, y nos dice, pero ¿cómo influye en nuestra vida? O sea, ¿cómo es posible aceptar a nuestros padres a pesar de sucesos difíciles que pasaron? O sea, me parece que lo que está intentando preguntar, porque está un poquito la frase es, si pasaron cosas muy difíciles con los padres, ¿no? Incluso de repente este tema, algún trauma específico con ellos, ¿cómo aceptarlos? ¿No? Un poco por ahí va su pregunta. Bueno, o a lo mejor no tienes que aceptarlo. Yo no hablo de aceptación, ¿no? No he hablado de aceptación en ningún momento. He hablado de responsabilidad, eso sí, ¿no? Entonces, lo que está claro es que no vas a tener otros padres que los que tienes. Son tus padres y no va a haber otros. Eso está claro. También está claro que lo que no te dieron, no te lo van a dar. Y si ese es el principio de aceptar de la frustración que da al aceptar que lo que no hubo, no hubo. En ese sentido, sí hay que aceptar, no aceptar a tus padres, sino aceptar la vida que tienes, ¿no? La vida que se te ha dado. Si con tus padres ha habido sucesos traumáticos que han sido muy duros para ti, pues a lo mejor tu camino pasa por separarte, por buscar la manera de buscar tu salud, ¿no? Como eso es y lo digo ya por pura supervivencia, ¿no? Entonces, hay familias que son muy tóxicas, hay familias que son muy sanas y hay familias que son muy tóxicas. Y entre medio hay un abanico muy grande. Entonces, cuando uno cae en una familia muy tóxica, familia o relaciones tóxicas, lo mejor que puede hacer como un principio de salud mental y salud emocional es salirse de ahí. Como busca aquello que a ti te haga sentirte bien, ¿no? Entonces, aceptar, no sé, tienes que aceptar que son tus padres, o sea, que la vida te ha puesto estos padres, que ese ha sido, caíste ahí, por suerte, por desgracia, por lo que sea, caíste ahí, pero tanto como hasta el punto de tener que aceptarles y mantenerles cierta lealtad, ahí no, hasta ese punto no. Dice, tu vida y tu salud está por encima de todo, ¿no? Entonces, si has sucedido sucesos traumáticos con tu familia, quizá tienes que tomar la decisión de separarte, de poner la distancia que tú necesites tener para, para poder estar sana. Muy bien. Por acá, Luis Rivas nos pregunta, siempre, a ver, déjame revisar la pregunta. Bueno, sí, ya lo miro, pero a ver, te leo la pregunta. Siempre que busca uno reparar al padre o la madre, ¿será un acto inconsciente? Bueno, sí, depende, ¿no? Pues ves la pregunta. Siempre que busco, si una persona busca reparar al padre o la madre, ¿no? ¿Siempre será un acto inconsciente? Yo supongo que sí, pese que lo ha visto, si lo sigue haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Es inconsciente o es que la persona se aferra a esto que decíamos, a querer reparar al padre? Es un poco por ahí la pregunta, creo que va. Bueno, todo es inconsciente hasta que lo deja de ser. O sea, todo. Quiere decir que lo que es inconsciente, eh, hasta que uno le pone conciencia, hasta que uno empieza a mirarse y decir, mira, esto es lo que soy yo, esto es lo que hago yo, hasta que uno empieza a ponerle nombre y a mirarse un poquito, a mirar para adentro. Entonces, cosas, si vamos como zombies, vamos un poco dormidos en la vida, pues seguimos, nos dejamos arrastrar como la imagen de sentirte que estás en medio de una multitud y tú te dejas arrastrar por la multitud, pues acabarás yendo donde vaya la multitud, ¿no? Pero si tú pones conciencia de que estás en medio de la multitud y la multitud va hacia una dirección en la que tú no quieres ir, entonces a partir de ahí ya deja de ser inconsciente, entonces ya puedes tomar las medidas para poderte salir, ¿no? Mirar a ver cómo puedes salirte o coger otro camino, o cambiar el rumbo. Este punto, para eso, mira, para eso es la terapia en mano de santo. Para, ese es el objetivo de la terapia, que uno pueda tomar la responsabilidad sobre la propia vida, ¿no? De eso se trata, ¿no? No, pero a veces, es que a veces dejar las cosas al inconsciente es una forma de evadirse de la propia responsabilidad. Es una forma de mantenerse dormido. Y mantenerse dormido, en cierto modo, es cómodo, ¿no? Dejar que la vida, como culpar a la vida porque me va como me va. O como siempre echar las culpas fuera, ¿no? Al gobierno, a la vida,
padres, a mi familia. Esto es fácil, echar la responsabilidad de mi vida, ponerla fuera, poner la responsabilidad hacia otro. Pero esto no sirve de nada. Hay un momento en que uno tiene que hacerse cargo. Y es ese, como terapeutas, ese es nuestro camino, ¿no? Como individuos, nuestro camino es hacernos cargo de esto, de hacer consciente de nuestra vida, de tomar un acto de responsabilidad, un acto de hacernos como motores de cambio, porque lo somos motores de cambio, no solo nuestros, sino del contexto en el que estamos. No sé si esto, el inconsciente existe, obviamente, ya lo dijo el padre Freud, pero también existe lo consciente. Entonces, vamos a hacer, ya con lo consciente tenemos mucho. Sí, material suficiente para conducir nuestra vida hacia un sentido u otro. También darnos cuenta de en qué medida nos dejamos arrastrar, en qué medida delegamos, ponemos nuestra vida en manos de otras personas. Sí, esto es importante porque entramos como utilizamos esto que has dicho, ¿no? Es inconsciente lo, lo que ya es consciente. Dice uno lo menciona, pero es como ver hasta qué punto es un escape y no es una forma de evitar tu propio camino, elegirte, y volvemos al principio de responsabilidad, ¿no? Claro, Milton Erickson, un psicoterapeuta del siglo pasado, decía, los pacientes no vienen a terapia a curarse, vienen a perfeccionar su neurosis. Entonces, porque no quieren cambiar. Hay que estar atentos a este truco, porque a veces tenemos 1000 trampas. Y una trampa es echar la culpa afuera, los debes. Dentro de los debes también hay muchas trampas. Yo debo hacer esto, debo hacer lo otro, porque lo difícil es elegir, es tomar la responsabilidad. Yo es que esto no quiero hacerlo. O sea, cortar este debe decir, yo no quiero hacer esto más. Y asumir las consecuencias que tiene el dejar de hacer algo, ¿no? Entonces, esto es... a la vía del sufrimiento consciente, ¿no? Tomar conciencia de un sufrimiento que no podemos evitar, que es inevitable y que hay que atravesar. Sí. Bien, mira, hay más preguntas. Acá hay una pregunta que creo que importante, no sé si por un tema personal o un caso, pero dice, en caso de una violación, ¿cómo perdonar a los padres? Imagino que es un poco el tema de si he sido uno de ellos, ¿no? ¿Cómo transitar esto? Bueno, la pregunta es cómo perdonarlos, ¿no? No sé qué nos puedes compartir de esto, Juan Carlos. Me parece difícil perdonar, ¿no? Me parece difícil perdonar. Que abuso por parte de uno de los progenitores de los padres es una herida muy profunda, una herida para toda la vida, muy profunda, ¿no? Eso se le condiciona el tipo de apego, como decíamos inicialmente, el tipo de vínculo, nuestras relaciones, nuestra sexualidad. Entonces, perdonar es difícil o casi imposible. Y no sé si hay que perdonar, ¿no? Como una forma de aceptar que esto ha pasado, como decía inicialmente a otra pregunta, ¿no? Aceptar que esto ha ocurrido, aceptar esto me ha ocurrido a mí, esto ha pasado a mí, esto me pasó y mi padre o mi madre abusaron de mí, aceptar esto como como parte de la vida de uno, pero perdonar, no sé si se puede llegar al perdón. Es difícil perdonar a alguien que haya hecho un daño tan grande, como que se supone, es algo que se supone que uno tiene que ser querido por los padres están para cuidarte, para protegerte, ¿no? Y que uno de tus progenitores te haga esto es un daño tan grande que es difícil de perdonar. Yo lo que uno puede hacer es aceptar que esto ha ocurrido y que uno ha tenido este padre o esta madre, y partir vivir con esto y poner la distancia que uno necesite poner, ¿no? Pero el perdón no sé si se puede llegar a perdonar. Uno puede poner distancia, puede separarse, puede aceptarlo, puede llegar incluso a entenderlo, pero perdonar, no lo sé. El perdón para que perdón para que uno pueda perdonar a otro no es suficiente, aunque uno diga te perdono y ya está, o que uno pida perdón. Pedir perdón es necesario, pero no es suficiente. Para que el perdón se pueda concluir, tiene que haber una acción contraria, ¿no? Una acción en vías de esto. ¿Qué acción puede compensar el hecho de haber hecho un abuso?
a un niño, una niña? ¿Qué abuso qué acción puede compensarlo? Es muy difícil, ¿no? No existe. Entonces, no sé si uno puede perdonar. Y yo creo que el daño, con poder elaborar el trauma, con poder tratar de que las secuelas del trauma no interfieran mucho en tu vida, en tu presente, ya es un camino suficiente, ¿no? De sanación. Sí, sí. Y bueno, y transitar, ¿no? Porque es todo un proceso esto de cuando una persona también sucede en un tema de abuso y más con un tema de los padres, es mirar quizás, más que solo perdonar, también mirar cómo estás tú con dentro, ¿no? Si uno también cómo se está sintiendo con esto, se culpa, bueno, en fin, se abre toda una puerta también como para acompañar, estar claro en los patrones también, ¿no? Porque esto genera muchos efectos, ¿no? Mm. Sobre todo en este caso, como yo digo, por las personas que han sufrido abusos con las que he trabajado, hay que tener muy en cuenta que no se repita este patrón del abuso, porque el abuso es una forma muy sistémica de patrón. Todas las personas que abusan han sido abusadas. Y digo todas, todo es muy... Hablar de todos siempre es muy demasiado pretencioso, pero en gran medida eh, no conozco a nadie, ningún caso de personas que hayan abusado a sus hijos que no hayan sido abusadas previamente, de alguna manera, ¿no? Que no sea abuso sexual, pero abuso de algún tipo. Entonces, las personas que han sido abusadas tienen que tener cuidado para que no repitan ese patrón, ¿no? De abusar de otros o abusarse, de abusar de sí mismos, ¿no? De no meterse en abusos de tipo ponerse a trabajar compulsivamente, a tomar drogas compulsivamente, como una forma de autolesivo, ¿no? Un comportamiento más Sí. autolesivo de abuso hacia uno mismo. Entonces hay que poner atención a esto para no entrar en ese abuso, ¿no? No solo a Sí. otros, sino a ti mismo, ¿no? No repetir ese patrón del abuso. Y esto que mencionas es importante, creo. No sé si también por aquí va un poco Juan Carlos, porque de repente también los oyentes pueden pensar que el patrón se repite literalmente, Correcto. pero la neura puede ser muy graciosa que te lo transforma, ¿no? Te lo maquilla de otra forma y uno puede haber sido abusado, ¿no? Y de alguna manera, y puede abusar de otra manera, de otra forma, ¿no? En el trabajo, exigiendo, explotando, no sexualmente, pero no sé, afectivamente contra el otro. No sé si también esto es un poco lo que estás tratando de transmitir. Sí, sí, claro, o sea que no es literal, no repetimos el patrón de la misma manera, no somos muchísimo más complejos y esto también la riqueza, ¿no? Sobre todo la riqueza de nuestro trabajo, pero la riqueza del ser humano, somos tan complejos que maquillamos el patrón, maquillamos la forma de relacionarnos, como lo cambiamos y lo adaptamos, ¿no? Entonces somos artistas en esto, en darle la vuelta a la cosa y a veces si uno ha sufrido un abuso de una determinada manera, repite el abuso de otra manera muy distinta, pero sigue siendo una forma de abuso. Entonces, a veces el abuso, cuando uno ha sufrido un abuso sexual, a veces su forma lo que hace es abusar de una manera con la comida, comiendo mucho o no comiendo, o teniendo muchas relaciones sexuales esporádicas, que suele sin afecto, o trabajando mucho, o no sé, de mil maneras, ¿no? O con suerte, ninguna, ¿no? Con suerte identifica el abuso y no lo repite de ninguna manera, también puede ser, ¿no? Pero hay que estar atento a esto, ¿no? Sí, las cosas no se repiten de la misma forma, se repiten de una manera parecida, pero se repiten. Sí. Se trata de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? A mí me pasó esto y esto de qué manera me está afectando en mi vida, influye en mi vida. Sí. Bueno, por aquí hay una persona que pregunta, a ver, ¿cómo transitar con un niño que le falta el apoyo de la figura paterna? Dice, ¿no? ¿Puede generar algún tipo de efecto psicológico? ¿Eso sea algo determinante a nivel sistémico, el no tener al padre, la figura del padre para un niño? Es como más una pregunta, creo, de la propia persona, ¿no? Que está transitando. Eh, yo creo que no tiene que afectarle, a ver, es que se da mucho en parejas en las que no hay padre o el padre está ausente o
madre puede ser, ¿no? Habitualmente más falta de padre que de madre, pero el padre tiene una función sistémica, ¿no? Y la madre tiene otra, ¿no? Digamos, si nos vamos a la función más antropológica, más tribal dentro del sistema, la función de la madre, la función maternal es la base de la nutrición, el autocuidado, y si no vamos a la función padre, pues es la parte de sacar a los hijos al mundo, ¿no? Como forma más la función más sistémica. Pero lo que daña es la falta de cariño, la falta de cuidado, la falta de amor. Si no hay un padre, una madre que ha decidido tener el hijo ella sola, por ejemplo, ¿no? O el padre se fue o el padre no está, por los motivos que sean, ¿no? Uno, eh, el otro progenitor puede compensar esa parte, esa falta, esa carencia, ¿no? Y si el niño tiene afecto por la parte de la madre, no tiene por qué haber, siempre va a haber una carencia, un vacío, pero no tiene por qué causar trastornos grandes en este sentido. Y a veces entre los niños la función o el modelo de hombre, de padre, lo coloca en tíos, en abuelos, en amigos, lo coloca en otras figuras. Entonces, no tiene por qué ser traumático si el niño es querido, es contenido, la niña, ¿no? Si el ambiente en el que se crea es favorable, no tiene por qué. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta. Nos dice, después de ir escuchando toda la charla, ¿cómo trabajamos, dice, o cómo transmitimos que la persona pues se anime a tener sus propios recursos, ¿no? Cuando ya reconoció sus introyectos, dice sus manipulaciones, como terapeutas pregunta cómo invitarle a que desarrolle sus recursos, cómo acompañarle, es lo que menciona Jackie. Uno puede invitarle, difícil, uno tiene que querer hacer terapia, uno tiene que querer mirarse, uno tiene que querer cambiar su vida, ¿no? Supongo que uno tiene que tener el objetivo en la necesidad de que su vida sea mejor de lo que uno quiera, ¿no? Y lo que es mejor la vida, cada uno sabemos cómo es la nuestra y lo que queremos, nuestras necesidades son las mismas. Pero uno tiene que querer, la necesidad tiene que salir de uno. No se puede convencer de ella, ¿no? Claro, si no estaríamos siendo contra la responsabilidad también, un poco Claro, invitarle, no elegimos por ella. ¿no? Entonces vendríamos caminos de autoconocimiento como el que vende detergentes, ¿no? El que vende coches, ¿no? Esto tiene que salir de uno mismo, uno tiene que hacer el propio proceso personal y tratar de yo creo sentir la necesidad de cambio, ¿no? Realmente sentir la necesidad de que quiero que mi vida cambie en algún sentido. Y a partir de Sí, ahí uno no puede solo, que todos, ninguno podemos solo, pues buscar ayuda en la medida en que pueda necesitar, ¿no? Para hacer su propio proceso de mirarse para adentro, ¿no? De sí, introspección. Pero tiene que salir de uno, es como la terapia de pareja. Una terapia de pareja no funciona si solo quiere venir uno de los dos, tienen que venir los dos tienen que querer venir. Una terapia familiar, ¿no? Tienen que venir los miembros de la familia, tienen que querer venir. Si solo quiere venir uno, no funciona, porque el otro viene obligado. sí, Entonces, hay que querer, como esta cosa que decía, uno tiene que poner conciencia, de querer poner conciencia de que quiero que algo cambie y si yo solo no puedo, pues voy a buscar ayuda y a ver qué es. sí, sí. Sí, aquí un poco esto que comentabas, ¿no? Esto de que preguntaba Jackie también es como nosotros como en algunos encuentros, cuando vamos acompañando también, un poco lo confrontamos a la persona, no como un retar, sino como mirar qué elige, ¿no? ¿Qué quiere frente a esto? Y es como también entrar en este impasse de soltar lo acostumbrado, y claro, da miedo, y ver pues qué es lo que no te animas a transitar y vamos por ahí, pero vamos siempre y cuando, como tú has dicho, la persona quiera, ¿no? Es un proceso donde hay un encuentro porque algo me motiva a mirarme y alguien a acompañar. Por interno, además, di algo, Juan Carlos, te escucho. Sí, la terapia es una relación de a dos, ¿no? O sea, el paciente tiene que querer ser paciente y estar, y el terapeuta tiene que querer ser terapeuta y estar presente, ¿no? Es una acción muy buberiana. Para que exista un yo tiene que existir un tú. ¿No? Que dice que los dos tienen que estar cada uno haciendo su rol. Pero es que si no, si el paciente está por las nubes, el terapeuta se queda solo. Y si el terapeuta está a pruebas, pues el paciente se queda solo también. Dice,
es como los dos tienen que estar, ¿no? Tiene ahí una acción de querer cambiar. Hay una actitud, no sé, de cambio, ¿no? Sí. Por aquí, por interno, me están escribiendo también por interno, por el WhatsApp. eh, Me preguntaban, el genograma, lo mencionaste hace un momento, me dice, es una pregunta más como de pregunta en la terapia, ¿no? ¿Tú recomiendas, pregunta, un abordaje de terapia de pareja, incluirlo dentro del proceso, que miren sus genogramas y lo vean contigo como algo sugerido por el terapeuta, me dice, o más o si es que ellos quieren buscar esto? No, yo creo que el genograma de la pareja es fundamental, que dice que no es algo necesario, pero yo me lo hago con mis parejas, no lo hago con ellos, pero hago preguntas y yo me voy construyendo, ¿no? Porque me da Ah, mucha información, sobre todo de dónde vienen, ¿no? De qué modelos, cuáles son los modelos que tienen introyectados ellos de la relación, ¿no? Y qué cosas se pueden estar repitiendo. Entonces, el genograma es una herramienta muy buena para trabajar, o sea, es muy poderosa, que da mucha información para trabajar con terapia individual o con, y por supuesto en sistémica, ¿no? Y con parejas, con sistemas, con familias. Entonces, lo pueden hacer con ellos o simplemente ya se puede ir recabando información en la terapia e irlo construyendo, ¿no? Entonces, ujú. sí, pero o se puede dedicar una sesión a hacer el genograma. Da mucha información, mucha. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Sí, sí, sí. Al menos yo lo he vivenciado, es muy, para los oyentes es muy rico mirar, ¿no? Y los que lo grafican como en una figura, y hay muchas formas de construirlos, da mucho autoconocimiento. Y también cuando lo construimos en grupos, porque el genograma, el mapa del otro a veces me genera más despertar en mí y me recuerda detallitos, ¿no? Que es importante y se vuelve como una red, ¿no? Un sistema de red de autoconocimiento y de lecciones también, ¿no? Eso confirma que estamos todos interconectados, ¿no? Que hay una mente global en la que todos estamos dentro de un gran sistema, ¿no? En el que todos tenemos cosas en común, ¿no? Como que a veces lo que te pasa a ti no me pasa a mí, pero me da ideas, ¿no? Me muestras un camino que me hace ver a mí determinadas cosas, ¿no? Esto es lo rico que tiene la relación, los grupos, ¿no? Como si los grupos decía antes que las relaciones sanan o enferman, ¿no? O sea, dentro de las relaciones, si uno no se ha sentido, sufrido un bullying en el colegio, o se ha sentido rechazado por determinado grupo en la infancia, pertenecer a un grupo en la edad adulta, un grupo en el que uno siente que pertenece, se siente acogido, sirve para reparar esta herida infantil. Entonces, los grupos, las relaciones grupales de pertenencia pueden reparar heridas, pueden servir para darnos ideas, pistas de algo que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, un problema que puedes tener tú con tu padre, si tú me lo cuentas, eso me puede hacer ver a mí cosas de la relación con mi padre que a lo mejor no son iguales, pero me das luz sobre determinadas cosas que pueden ser parecidas, que pueden ser semejantes. Entonces, desde ahí el grupo ayuda mucho, es compartir las cosas a nivel grupal, ver otras historias, ayuda mucho y te da luz sobre las tuyas, las propias. Ujú, así es. Y por último, por acá la última como pregunta que tengo por acá, nos dices que nos puedes hablar de aquellas parejas muy dependientes, ¿no? Desde una mirada gestáltica sistémica. O sea, para aquellos que cómo acompañar a estas personas que están muy dependientes. En general, esa es la pregunta abierta. Pues las parejas muy dependientes son parejas que son de individuos poco maduros, ¿no? Como decía, la madurez lleva implícito un grado de individuación, un grado de individualidad, ¿no? Y como de haber soltado determinados apegos, determinadas lealtades, de haber podido desprender de parte de la infancia, ¿no? De sus apegos infantiles. Y en las parejas se repite, las parejas dependientes son parejas que no se han desapegado de sus propias familias, como transfieren la dependencia de papá o mamá, la transfieren a su propia pareja. Entonces, son parejas que no han madurado, ¿no? Que no han crecido, de individuos que no han crecido y construyen una relación dependiente. Mm. Sin ti no me muero, ¿no? Sin ti no puedo. Si me dejas me muero. Eso es una idea muy infantil, ¿no? Se muere por estar solo.
nadie se muere por estar fuera de la pareja, nadie con un nivel de conciencia, un nivel de maduración suficiente, ¿no? Pero cuando uno no pone en la pareja la propia supervivencia, se está evadiendo de su propio recurso, de su propia autosuficiencia, ¿no? Y aquí llegó una que es un poco, nos lleva por algo que comentamos en la sesión. Mencionaban un poco la relación de lo sistémico y lo gestáltico para llevar a escuelas, organizaciones, es más desde una mirada organizacional. ¿Hay alguna propuesta que tú conozcas, dice, para llevar lo sistémico, gestáltico a empresas, organizaciones? Cuando se trabaja con organizaciones, los recursos que se utilizan son recursos sistémicos, no gestálticos. O sea, son herramientas más sistémicas. El coaching que se utiliza para empresas tiene muchos recursos sistémicos, no tanto gestálticos. Entonces, la Gestalt es una actitud que ponemos los gestaltistas, los sistémicos que venimos de la Gestalt, ponemos una actitud gestáltica en el trabajo. Pero los recursos que se utilizan, las dinámicas, la forma de trabajar con organizaciones es muy sistémica. Porque no da tanto a trabajar en las organizaciones, no hay tanto pie a trabajar con lo emocional. No abarca tanto, ¿no? No es tan fácil. Entonces, es más fácil usar recursos sistémicos, ¿no? O sea, como dinámicas que puedan sacar a la luz, como estrategias o recursos que puedan sacar a la luz tensiones, dificultades, cortes de comunicación, y luego a partir de ahí se puede trabajar con recursos más gestálticos. Pero la base para trabajar con organizaciones es muy sistémica. Como base. No. Como base. Bueno, Juan Carlos, ha sido muy nutritivo, creo, la charla. Me ha gustado como compartir. Mientras que ibas narrando, es inevitable que cuando vamos hablando esto, me escucho y recuerdo, pues, ¿no? También propios procesos de uno mismo, ¿no? Transitar esto, el ánimo a crecer, transitar el dolor, ¿no? Elegirte, ¿no? Como uno venía un poco para mí, y por eso lo transmitía, ¿no? Ser leal con uno mismo, ¿no? Y tomar esa decisión. Bueno, eso. Muy interesante. No sé si quieres dar algunas últimas palabras como para ir sintetizando esta propuesta que hoy día nos has presentado, como para ir sintetizando y ya dando como acercarnos al final de esta conferencia virtual. Sí. Bueno, espero que, bueno, sobre todo transmitiros mi amor por lo sistémico, ¿no? Como transmitiros mi pasión por esta forma de trabajo que me parece fundamental para todo lo que nos dedicamos a trabajar con sistemas, con individuos, con familia, con grupos, que creo que es fundamental. Y como decía al principio, insisto en esto, una vez que se conoce la mirada sistémica, es difícil trabajar de otra manera, ¿no? Difícil trabajar de forma no sistémica. Así que nada, espero haberos podido transmitir esto, sobre todo mi pasión por esta mirada, y espero que os haya gustado. Y que hayáis aprendido que sea poco, pero algo. No sé si hay muchos agradecimientos, hay muchos comentarios, muchos saludos que te mandan. Ha habido personas de Perú, obviamente, de Ecuador, de República Dominicana, ¿no? Bien, de España también, por acá algunos. Y bueno, agradecerte, Juan Carlos, por esta charla. Lo comenté, bueno, tú tienes tu centro en Madrid, Psicogestal, donde desarrollas este movimiento. Y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, que nos acompañes. Espero en otra oportunidad próxima tenerte por acá, ya cuando pase esta situación que estamos viviendo. Seguro que sí, tú sabes que está la invitación, esta puerta de esta casa para ti cuando quieras. Y eso, agradecer a los que han estado, han seguido, estamos a mediodía y seguro algunos que nos van a escuchar más tarde porque van a ir aumentando en la medida que ya salgan de sus trabajos, algunos están por ahí escapándose y deseosos de autoconocerse y mirar acá. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, nutrirnos de tu experiencia y seguro seguiremos en contacto para otras vías. Y gracias también a todos, ya seguimos por interno. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. A ver, vamos a... Elida.
está por ahí. Ahorita vamos a ir cerrando